Vamos a dar comienzo entonces, bienvenido y buenos días a todos. Desde el equipo de comunidades de la Red Global, le damos la bienvenida y en especial a Carlos Magro, que hoy nos acompaña. Es una nueva instancia de Diálogos en Red, en su segunda temporada. Es la tercera charla que venimos desarrollando este año y es con mucho placer que le damos entonces la oportunidad en esta instancia a la presencia de Carlos Magro, presidente de la Asociación Educación Abierta. Trabaja como consultor independiente en educación, es miembro del Departamento de Diseño, Innovación y Tecnología Educativa de la Universidad Camilo José Cela, miembro además del Consejo Asesor de Cuadernos de Pedagogía y miembro del Grupo de Investigación Conocimiento Abierto para la Acción Social CAS, Universidad de Granada. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy, en esta oportunidad, lo invitamos a habitar el mundo, que fue la expresión que utilizamos y justamente lo sacamos de uno de sus artículos, las competencias en la escuela y los desafíos en el hacer del supervisor. Así que bienvenido, Carlos Magro, y bienvenido a todos los compañeros de esta gran comunidad de la Red Global. Bueno, muchas gracias. Un placer poder acompañarnos esta mañana, esta tarde aquí en España, sobre un tema, bueno, no sé cómo calificarlo para empezar, ¿no? Desde luego interesante, complejo, ¿no? Tremendamente complejo y sobre el que, al que le he dedicado muchas horas, le he dedicado mucho tiempo, mucha lectura, pero del que no tengo tampoco una posición rotunda, ¿no? Como creo que en realidad no se puede tener casi nunca en educación de casi nada. Entonces lo que voy a compartir con vosotras hoy probablemente sean más mis dudas y mis preguntas o mis reflexiones que otro tipo de cosas. Os quería pedir si me podéis dar permiso para compartir pantalla y así os comparto una presentación que he preparado, pero que si veis que, es decir, interrumpirme en cualquier momento sin ningún pudor, no creo que probablemente será mejor para todos si me interrumpís y llevamos la conversación hacia donde vosotras queréis que esté y no hacia donde yo lo he pensado. Por tanto, yo empiezo a hablar. Es verdad que voy a dar varias vueltas, pero si queréis, os surge ahí el pronto de que queréis dirigir, ¿no? el diálogo hacia otro lado, hacerlo sin ningún miedo, de verdad, que creo que nos vendrá bien a todas. El tema... que te sientas a gusto, Carlos, y animamos a los demás compañeros que si quieren hacer uso del chat de Zoom para ir expresando algunas preguntas, las vamos consolidando, pero te dejamos a ti la libertad para cuando quieras, bueno, de repente hacer algún intercambio. Sí, iré parando de vez en cuando. Te las hacemos. Iré parando de vez en cuando para ir viendo cómo lo vamos. Claro. Hay un punto de partida que sí que me gustaría compartir con vosotros. Llevamos años con el tema de las competencias en todos los países, llamadas de una u otra manera. Os cuento la experiencia española. En España las competencias llegaron de la mano de la Unión Europea en el año 2006, es decir, hace 16 años, son ya unas adolescentes entrando en la juventud. 16 años y al menos 1, 2, 3, 4 leyes educativas tenemos en España hablando de competencias en el currículum de la primaria y la secundaria, y nadie sabe ahora mismo qué son las competencias ni enseñar por competencias. Es un término tremendamente, como voy a tratar de trasladaros, tremendamente difuso en su definición, en su implementación, en su comprensión, y está siendo, yo creo, yo en términos generales os diría, para sentar mi posición, me parece interesante la aproximación hacia las competencias.
Pero, dicho esto, y visto los 16 años que llevamos en España sin que nadie sepa qué son las competencias, creo que tenemos problemas que habría que evitar si nos embarcamos en esto en este momento. Sigo dándos un poco de contexto. En España hace un año y pico tenemos una ley nueva y hace menos de un año, hace unos meses, tenemos currículums nuevos de primaria, de secundaria y de bachillerato, de la secundaria superior. Esos currículums nacionales todavía no se han concretado a nivel regional, aunque ya ha empezado el curso, ya deberían estar listos. Estos currículums le dan una vuelta de tuerca a la educación por competencias, creo que bien hecho, por primera vez creo que se ha hecho bien, son interesantes, os invito a que los consultéis, si no os los paso luego yo. Están muy accesibles los currículums de primaria y secundaria del gobierno español, del Ministerio de Educación español. En este momento creo que tienen una estructura curricular por competencias que tiene sentido y que se comprende. Otra cosa es lo que vaya a pasar en las aulas, ¿no? Pero la estructura curricular que está plasmada ahora mismo en los currículos creo que tiene sentido, lo cual no podría decirlo de los otros 16 años en los que hemos estado conviviendo con las competencias, en los que los líos terminológicos, conceptuales, de programación, han hecho que de facto nadie eduque por competencias. Insisto, todavía hoy en los debates que encontramos en la calle entre los docentes se esté preguntando a todo el mundo qué es esto de educar por competencias, y el debate y el diálogo apenas haya avanzado, y tengamos las posiciones de pro competencias y anti competencias prácticamente estancadas, como en una guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Pues estamos más o menos en la misma situación después de 16 años. Pero creo que los currículums actuales del Ministerio de Educación español tienen una concepción de la enseñanza por competencias o de la educación por competencias que creo que tiene sentido y que a lo mejor os puede también ayudar en vuestra labor como inspectores a poder, ¿no? Tratar de entender este lío. Yo hice para la Organización de Estados Iberoamericanos hace un par de años un estudio con otra persona, un estudio comparado bueno, ahí empezaba el lío, ¿no? De las habilidades y de las competencias. Ya empezábamos la propia OEI no sabía muy bien qué nos estaba encargando, si un estudio de competencias o de habilidades. No es lo mismo, son dos términos distintos y que ya empiezan a mezclarse y que empiezan a meter complejidad en la tarea de los docentes o en vuestra tarea como inspectores. En ese estudio vimos que casi todos los países de la región de la TAM están, incluido Portugal y España, o de la región iberoamericana, insisto, llevan años con términos parecidos en sus legislaciones o al menos en sus currículums. No tiene por qué estar en la ley, pero sí a lo mejor en los currículos, o sí en las planificaciones o en las instrucciones. Es decir, hay distintos, ¿no?, elementos de la política educativa en los que aparece esto, pero lo que enseguida identificamos es la complejidad del término. No hay un acuerdo sobre qué queremos decir por competencias ni por enseñar por competencias. La debilidad de la aproximación, porque ha habido de facto siempre una ausencia en el planteamiento inicial de la voz y de la opinión de los docentes. Los docentes nunca en ningún país, prácticamente, otra cosa es que según vamos avanzando con procesos más participativos, hagamos simulacros de escucharles, ¿no? Pero ni siquiera en la ley esta que os digo española de ahora, 2022, la voz y la participación de los docentes se ha tenido en cuenta. Cuando vosotros sois inspectores, pero también sois docentes, cuando la voz de los docentes no se tiene en cuenta, esas propuestas se toman como que vienen desde arriba, como que vienen desde fuera. Si son muy técnicas, son complejas, manejan terminología confusa, son rápidamente, ¿no?, de alguna manera neutralizadas, y ocurre lo que ha ocurrido, ¿no? 16 años sin que nadie sepa realmente qué es esto de educar por competencias. Luego, la ausencia de la voz y de la participación de los docentes es un tema que ha provocado la dificultad de
de la implementación de esta aproximación a la educación. Hay un desacople, falta una fundamentación, ¿no? Cuando revisas los currículums, incluso la literatura sobre competencias, falta una fundamentación del modelo de enseñanza orientado a competencias. No tenemos muy claro cómo se enseña por competencias. Por supuesto, no tenemos muy claro cómo se evalúa por competencias. A pesar de esas sábanas y sábanas de estándares o de indicadores, ¿no? Pero cuando revisas te das cuenta que falta fundamentación pedagógica sobre enseñar por competencias. Esto lo hace más difícil. No quiere decir que entre la literatura pedagógica no podamos, ¿no? Recoger cosas que nos ayuden a enseñar por competencias, pero esa fundamentación no está bien hecha y bien clara y bien determinada. Hay un desacoplamiento muy grande, ¿no? Una separación muy grande entre los currículums y las prácticas docentes. El currículum dice una cosa, las prácticas docentes dicen otra, y esto lo vemos en todos los países. Acercar prácticas a texto, ¿no? Al texto legislativo es fundamental y hay que hacer un ejercicio. Vosotros sois una parte, desde mi punto de vista, siempre clave en ese acercar legislación a práctica. Es muy difícil y ahora mismo en el ámbito de las competencias está muy roto, muy separado, es como dos mundos distintos. Y esta es la última reflexión, ahora me meto ya con la presentación. Ha faltado en general en todo el mundo, a pesar del tiempo que llevamos, pero como esto es cuando uno hace una reforma de lo que sea y no funciona, pero tienes prisa, y entonces lo haces rápidamente, haces un ajuste y sigues teniendo prisa y sigues haciendo ajustes y sigues sin funcionar, pero en ningún momento te paras a hacer una reflexión y decir necesitamos tiempo para compartir, discutir, entender entre todos qué queremos decir con esto. Bueno, como esto no se hace porque los tiempos de la política educativa son muy cortos y muy rápidos, lo que ocurre es que al final pasan 2 décadas y no ha pasado nada. Esto es un poco una de las paradojas de la política educativa, ¿no? Las prisas por hacer las cosas rápido y no tomarse el tiempo en el momento que hay que tomárselo nos llevan después a que pasen demasiado tiempo y no haya pasado nada. Esa política tan lampesudiana que le pasa a toda la política educativa prácticamente de todo el mundo. En este caso ha faltado una reflexión desde mi punto de vista. Todo esto son reflexiones muy personales, pero una reflexión sobre qué implica la orientación por competencia en otros niveles que no son los curriculares. En concreto, y lo mencionaré luego en la presentación varias veces, una educación por competencias tiene implicaciones profundas, no solo evidentemente en la formación docente, no solo, pero también en la organización de los centros, cómo están organizados los centros. Por ejemplo, la estructura disciplinar o por departamentos de los centros a lo mejor no es la mejor estructura o requiere otro tipo de estructuras que permitan una aproximación por competencias al mismo tiempo que manejamos una estructura disciplinar por departamentos, que es la más habitual. Los horarios, los tiempos escolares, los espacios se ven afectados y sin embargo en nuestras escuelas todo puede cambiar, pero el mobiliario sigue siendo el mobiliario de cuando yo prácticamente en los institutos sigue siendo el mismo mobiliario. Es decir, pero todo esto, es decir, ha faltado una reflexión profunda sobre las implicaciones en todo lo que no es estrictamente el currículum de la educación por competencias. E insisto, esto tiene muchísimo que ver fundamentalmente con los centros educativos, ¿no? Con los centros escolares, con la organización escolar y con todas las variables que están allá alrededor, ¿no? Metodologías, por supuesto, formación docente, evaluación evidentemente, pero también, insisto, cosas como organización del centro, espacios, tiempos a los que le dedicamos ¿no? a cada cosa. Bueno, todo esto no se ha hecho y creo que, insisto, es una reflexión muy personal. Son algunas de las variables que hacen que
que cueste tanto, que no avancemos, ¿no? Que parezca que estamos siempre como una especie de día de la marmota perpetuo, ¿no? En España el debate sobre las competencias es cada 4 o 5 años, cada vez que hay una ley nueva, como si fuesen nuevas. Incluso los titulares de prensa es: el ministerio cambia la educación y la hace por competencias, y la hace competencial. Y llevamos 16 años con ello, ¿no? Es un poco de locos. Bueno, esto era un poco una pequeña intro que quería haceros. Os voy a compartir la presentación que he preparado. Insisto, si veis que preferís llevar la conversación hacia... Esperad un momentito. Vale. Si queréis llevar la conversación hacia otros lugares pues me interrumpís y lo hacemos. Haré algunas pausas para poder un poco recoger vuestra, ¿no? Ver un poquito, ¿no? Si queréis ir por ahí o por otros lados. La presentación es una mezcla que maneja conceptos distintos. Cuando me proponíais la idea de habitar el mundo, a mí me parece muy sugerente, pero tiene un peligro, que me voy ¿no? Me voy por las ramas, ¿no? Rápidamente. Entonces, pegar un grito si empiezo demasiado poético y si empiezo demasiado filosófico. A mí me parece importante asentar todas las decisiones prácticas, incluso las más prácticas del aula, en unos buenos para qué, en unos buenos fundamentos. Y por eso a veces, bueno, pues cuando me dijeron habitar el mundo, pues a mí se me disparan cosas en la cabeza que a lo mejor no resultan nada práctico. Como os voy a compartir la presentación, no me voy a parar en todo lo que os he puesto, pero sí os lo quería poner para que lo tuvieseis, también por entreteneros en la lectura de alguna de las citas que he recogido. Una de ellas es esta idea de Joan Carles Mèlich, que es un teórico de la educación, filósofo teórico de la educación de la Universidad de Barcelona. Tiene unos libros preciosos y os la traía aquí y no la voy a leerla ahora vosotros si la estáis viendo, ¿no? Hacer así un poco el gesto, vale. Leerla si queréis, pero él se dedica él dice, no sé leer, no sé leer, ¿no? Alguien que se dedica a que ha reflexionado enormemente sobre la lectura, el libro, dice, no sé leer porque nadie sabe leer, ¿no? Y tampoco sé vivir, dice, ¿no? Y bueno, él desarrolla esto en un libro que se llama La sabiduría de lo incierto, pero me parecía interesante porque leer y vivir serían dos competencias que he leído, por cierto, el borrador de... no sé si hay algo después, ¿no? Pero el borrador o el documento preliminar de marco curricular que tenéis en Uruguay, luego también lo podemos comentar, es interesante como literatura y luego si queréis os doy mi opinión sobre ese borrador y lo que me ha parecido, ¿no? Pero en ese mismo borrador podríamos decir que la lectura y saber vivir serían dos de las competencias que se quieren promover. Y sin embargo, pues él dice que es imposible, y es imposible porque siempre asistimos a la primera. Bueno, lo desarrolla de una manera preciosa en ese libro que os invito a que si os apetece, pues lo busquéis y lo leáis. Otra idea que me parecía importante y que también está en ese borrador de marco curricular es que estamos en una situación un poco de encrucijada. Y bueno, hay un montón de... Cada uno podría sacar aquí muchas variables y muchas cosas que nos hacen pensar que estamos en un momento de gran encrucijada. La crisis climática, por ejemplo, sería una, que también está en vuestro marco curricular y que debería ser uno de los ejes, y que es uno de los ejes de la propuesta de marco curricular y, por tanto, de los saberes y de las competencias que los chicos y jóvenes y chicas uruguayas deben tener al acabar la enseñanza obligatoria. Esa situación de crisis o de encrucijada nos sitúa ante una situación de, sobre todo a los jóvenes, terrible a los jóvenes, de futuro, de oscuridad en el futuro, de poca perspectiva.
Esto lo dice muy bien Marina Garcés, esta filósofa catalana, que dice: este futuro oscuro responde muchas veces a un presente que no sabemos leer. Estoy tratando de vincular la situación que todos vivimos, sobre todo nuestros jóvenes y adolescentes, de confusión, de no entender el mundo que les está pasando, y eso tiene mucho que ver con la escuela, porque eso provoca absolutamente rápidamente un desenganche de lo escolar, esa sensación de no entender lo que está pasando, y también de pensar que la escuela no les está dando herramientas para leer el mundo y por tanto para leer el futuro. Esto es un poco lo que quería traeros aquí en estas primeras diapositivas, ¿no? Este futuro negro que ven nuestros jóvenes responde a un presente que no saben leer o que no sabemos leer, y que nosotros en la escuela no estamos siendo capaces de hacerles leer, ¿no? de darles instrumentos para leer. Claro, leer reclama leer cualquier cosa, leer el mundo, pero leer una situación, leer lo que está pasando ahora en esta reunión que tenemos, requiere un tiempo, una atención, una lentitud, requiere una pausa que también requeriría la enseñanza y la educación, y que no estoy seguro que en nuestros tiempos escolares en estos momentos se la estemos dando. Cuando pensamos en educar por competencias, uno no piensa en una educación lenta, más bien parece que está pensando en una educación un poco más de la urgencia, de lo rápido, de la eficiencia, ¿no? O sea, educar por competencias parece que nos lleva más a un imaginario de escuela de la eficiencia, y no tanto una escuela de la pausa y de la lentitud. Y esto también nos debería hacer pensar si muchas de las peticiones que le estamos haciendo a la escuela y a los docentes en este momento, y que afectan, por ejemplo, a los ritmos con los que tienen que hacer las cosas en la escuela, les está permitiendo esto que está diciendo también el marco curricular, que es precisamente enseñar a leer el mundo a los adolescentes. Entonces parece que hay ahí una especie de paradoja en los propios términos en los que planteamos las cosas. El discurso va por un lado, pero lo que ese discurso obliga a hacer a los docentes les lleva precisamente hacia el lado contrario, hacia las prisas, hacia pasar por encima de las cosas rápidamente, hacia no detenerse en comprender las cosas y simplemente en la acumulación de unos conocimientos que van a expulsar rápidamente. Y parecería que los tiempos escolares, que se los estamos imponiendo de alguna manera como sociedad, van en contra de ese propio desarrollo de competencias que le estamos pidiendo, que sería en fondo leer el mundo. La pregunta clave, dice Marina Garcés, que tenemos que hacernos es cómo educar, ¿no? Que en el fondo es la pregunta de cómo vivir, ¿eh? Cómo educar es hacernos la pregunta sobre el cómo vivir. En cuanto nos hacemos la pregunta del cómo educar, automáticamente viene la pregunta del en qué educar. Esto es muy importante que lo tengamos. O sea, cómo queremos vivir tiene que ver con cómo queremos educar y cómo educar, y tiene que ver directamente en qué educar. Por eso la importancia de los currículos, aunque solo sean, y eso ya sería bastante, como horizonte, en plan galeano, ¿no? Como horizonte utópico al que queremos llegar. Mi visión es más que el currículum es más un horizonte al que queremos llegar que una vía de tren que nos marca el camino totalmente estricto, ¿eh? Y para los docentes suele ser una camisa de fuerza que le imponemos desde fuera. Veis un poco imágenes distintas de qué sería el currículum, por competencias en este caso, que tenemos en la educación. Pensar en el cómo educar y en el qué educar es preguntarse por el sentido de la escuela. Luego, cuando estamos pensando un currículum por competencias, tenemos que pensar cuál es el sentido de la escuela hoy en Uruguay en 2022. Y pensar en el sentido de la escuela al final va a afectar, y lo voy a ir diciendo de distintas maneras, a cosas básicas de que como docentes conocéis, porque es el día a día casi de la didáctica, ¿no? Al contenido, al propósito de las relaciones educativas, es decir, al triángulo pedagógico, a lo que pasa en el fondo en un aula entre un docente, unos discentes y algo, ¿no? Competencias, contenidos, lo que sea que está en medio. Todo eso está tremendamente importante. Si yo me estoy preguntando por el sentido de la escuela, sobre cómo educar y qué educar o qué enseñar en la escuela, que es un poco lo mismo, me estoy preguntando por lo que es educativamente deseable. Luego el currículum yo lo quiero ver en primer lugar, y el texto que he leído del marco curricular, pues en general me parece educativamente deseable, en general.
Otra cosa es que lo educativamente deseable seamos capaces de trasladarlo a lo educativamente practicable en el aula. Y esto es bastante más difícil muchas veces. Por eso yo cada vez, después de muchos años, y no estoy en el aula y por tanto lo puedo hacer, ¿no? El que está en el aula lo tiene más difícil y vosotros que sois supervisores lo tenéis todavía más difícil porque vuestra labor precisamente es intentar que lo que se dice se haga, ¿no? Pero cada vez veo más el currículum como una guía, insisto, como un horizonte, que como un plan que tenemos que seguir punto por punto. Y creo que es prácticamente imposible. Bueno, me ha saltado aquí algunas ideas que tienen que ver con la importancia de pararnos, cuando estamos definiendo un currículum, esto es fundamental, la importancia de pararnos en aquello que consideramos educativamente deseable. No todos los aprendizajes son educativamente deseables, por eso aprender y educar no es lo mismo. Hay aprendizajes, y todos podríamos enumerar un montón ahora mismo, que no tienen nada de educativos y que no tienen nada de deseables en una sociedad democrática. Y sin embargo son aprendizajes, ¿no? Por tanto el aprendizaje no es lo mismo que la educación, y ahí hay un montón, ahí hay mucho también por darle a la cabeza. Pero cuando yo pongo algo en un currículum, tiene que ser educativo y tiene que ser educativamente deseable, y tiene que estar orientado a un propósito. Sí, sostener la democracia, acabar con las desigualdades, al menos estas grandes ideas, pero tienen que acabar con las desigualdades, atender a todas por igual, ¿no? Bueno, ahí podríamos decir un montón que están puestas en vuestro marco curricular, por cierto. Uno de los riesgos que tiene la política curricular es que es muy tecnocrática, está hecha por, diríamos, ingenieros. Parecería que está hecha por ingenieros de la educación y no por personas. Y entonces parece que está hecha desde una mirada de esto de educar cada día es más difícil, cada día es más complejo. Vamos a hacerlo para que sea casi como un algoritmo, un protocolo, que esto no falle, ¿no? Vamos a intentar quitarle dificultades y riesgos a lo educativo. Y a veces cuando vemos y avanzamos en los currículums, lo que estamos viendo al final son unos detallitos que pretenden, de alguna manera, asegurar que las cosas pasen como deben pasar en el aula. Es una mirada infantil, ilusa, pero que está todos los días, es la que tienen todos nuestros gobernantes, todos, y os diría prácticamente compartido en este caso, y da igual el color político, prácticamente en cuanto uno llega a la gestión pública le entra una capa de tecnocracia que no se la puede quitar, y dice esto se arregla con buenos protocolos, con buenos indicadores de competencias, con buenos logros de aprendizaje, con buenos sistemas de control. Y con eso lo que quitamos es el riesgo, y si quitamos el riesgo pues las cosas funcionarán, ¿no? Fijamos las cosas, como dicen los americanos, ¿no? Fijamos el problema, ¿no? Fix the problem. Bueno, esto es una mirada, insisto, también podríamos decir naif. No tiene ningún sentido, entre otras cosas porque, y esto lo dice muy bien Philippe Mérieux, en educación lo normal es que la cosa no funcione. Y todas vosotras que habéis estado en el aula, pues tenéis muy claro esto de que yo me preparo las cosas muy bien, con competencias o sin competencias, me da igual, me lo preparo muy bien y no me funciona. O me lo he preparado muy bien, me ha funcionado este año y al curso siguiente ya no me funciona. Bueno, esto es una experiencia que todos los docentes de todo el mundo han vivido muchas veces. Y eso quiere decir que es que esto es lo normal, las cosas no funcionan, no se pueden planificar. La obsesión planificadora, y es uno de los grandes problemas de la educación por competencias y de la educación de los últimos 40 o 50 años, ¿no? La obsesión por planificar las cosas nos lleva a que los docentes encuentren una especie de locura en la cabeza, ¿no? Porque dicen, seré yo que planifico mal, seré yo que no soy capaz de hacer lo que me están diciendo que tengo que hacer, les pasará a otros, y hasta que nos damos cuenta que es que educar tiene un riesgo, implica un riesgo, y es un riesgo porque manejamos personas, y no me voy a entretener en esto, pero sí quería que no perdiéramos de vista esta idea, que es de Geert Biesta, ¿no? de este teórico holandés tan interesante,
y que dice esto, ¿no? Educar siempre tiene un riesgo. Y entrar en un aula tiene un riesgo. Y entrar en un aula con un currículum de competencias, por muy bien establecidas que estén las mallas de avance de las competencias, y la planificación y la programación, tiene mucho riesgo. Tiene el riesgo de que me encuentro con personas que, a saber cómo han dormido, cómo se encuentran, qué les ha pasado, ¿no? y a saber cómo va a ser la clase y por dónde va a ir. Y ese riesgo, contrariamente a lo que muchas veces piensan nuestros gestores educativos, no tiene que ver, que también, pero no tiene que ver solo porque los docentes no estén bien cualificados, ¿no? En el marco curricular, entre cuando he leído ahora, cuando hacen el diagnóstico del país, que hay cosas que son, lo podría poner Nepal, España, Alemania, Uruguay y Estados Unidos, es el mismo diagnóstico. Hay uno que no es compartido por todos, pero sí por Argentina, por ejemplo, por México, por Colombia, que tiene que ver con la formación docente, con el nivel de formación universitario, menos universitario, de profesorado. Bueno, eso está muy bien y es muy importante, ¿no?, que consigamos, pero ese no es el mayor riesgo. Tampoco es esto que escuchamos mucho ahora, ¿no?, que es que los profes hacen las cosas un poco a oídas, de ojo, ¿no? Y no se basan en prácticas con evidencias, ¿no? Bueno, pues esto a lo mejor es un buen camino para explorar, pero no es el camino para evitar el riesgo, el riesgo está en el propio sentido de lo que es educar, ¿no? Y en este sentido, y esto es una de las críticas que creo que tenemos que hacerlo, no tanto a la educación por competencias, pero a lo que muchas veces está detrás del que piensa la educación por competencias. ¿Quién piensa la educación por competencias? ¿Y por qué todos los países, ¿no? Bueno, pues tiene muchas explicaciones de por qué todos los países estamos en un sistema de educación por competencias en estos momentos, pero entre otras está la explicación de que vamos a hacer la educación más adaptada a la sociedad, más que responda mejor a los retos de la sociedad del siglo XXI, que decimos, ¿no?, que llevamos ya 22 años. Y a veces nos deberíamos preguntar si la educación escolar no debería ser un poco lo contrario. No digo que, no quiero decir, no me toméis ninguna de estas palabras en el extremo, no quiere decir que no respondamos de alguna manera a la sociedad. Tenemos que hacerlo, entre otras cosas, porque es una educación pública y por muchas otras razones, pero probablemente también tendríamos que pensar si no necesitamos una educación que a veces ofrezca un poco de resistencia, lo cual no quiere decir que todo lo que se le proponga al sistema escolar sea un no, la respuesta sea un no, que a veces también ocurre, El colectivo docente tiene una cierta tendencia a no. No lo he leído, pero no. Bueno, pero esta idea de ofrecer resistencia creo que es una idea también interesante. Y con esto tampoco quiero decir que no sea interesante eliminar variables de dificultad y de complejidad en lo educativo. Hay demasiadas, las cosas no funcionan. Lo que pasa es que tenemos que saber también en ese equilibrio hasta dónde podemos llegar. Porque si nos pasamos, igual hemos pagado un precio demasiado alto. Si queremos hacer una educación que nunca falle, igual estamos yéndonos demasiado lejos y pagamos un precio demasiado alto. Uno de los críticos más fuertes con general, yo no les sigo mucho. Cuando critican la educación por competencias, yo no soy del equipo de Maseley y Simons. Sí lo soy en otras cosas de las que escriben que me parecen muy interesantes. Pero me parece interesante cuando ellos constantemente se plantean que vale, todo muy bien, pero no olvidemos preguntarnos constantemente sobre cuál es el papel de la escuela. ¿Cuál es el papel de la escuela? ¿Cuál es el sentido de la escuela? Por ejemplo, si yo cierro, ¿no?, que parece que cuando hablamos de competencias estamos hablando de algo muy cualificador, ¿no? O sea, me está cualificando, no calificador, sino cualificador, me está habilitando, me está permitiendo hacer cosas. Y esto es un buen fin de la educación. Claro que yo quiero que mis hijos vayan a la escuela para que sepan hacer ciertas cosas, ¿no? Claro que quiero que la cualificación sea una de las dimensiones de la escuela. Pero si yo solo reduzco la educación la escuela a la cualificación, estoy perdiendo. De hecho, en el fondo, a lo mejor me sobra la escuela.
porque para cualificar igual hay otros sistemas más eficaces. La misma formación para el empleo, la misma formación tradicional del taller, del aprendiz, la formación casi que podemos encontrar en línea. O sea, hay otras maneras de cualificar muy... De hecho, todos nosotros escuchamos constantemente el hijo de fulanita se ha hecho un curso online en no sé dónde y ha aprendido a programar, ¿no? Y eso está muy bien. Pero ¿eso es educación o eso es una cualificación? Si yo voy cerrando los fines de la escuela solo a la cualificación, estoy perdiendo el sentido de la escuela, que es bastante más que la cualificación, ¿no? Por tanto, cuando yo pienso en un currículum por competencias y tengo que ver lo que está puesto en el marco curricular vuestro, en principio no hay riesgo, pero luego hay que ver cómo se traduce eso. Hay que tener cuidado de que no caigamos en una reducción de las funciones de la escuela a la cualificación. Ahora en un ratito os trasladaré lo que para mí son las 3 grandes funciones de la escuela y tienen que estar equilibradas. Y cuando hablo de educación por competencias tenemos que ser, y por tanto de las prácticas docentes en esa educación por competencias deberían estar equilibradas esas 3 funciones. La cualificación es una, pero no es ni la única ni la más importante desde mi punto de vista. Decíamos al principio, ¿no? Todo esto de Marina Garcés, que el futuro de los jóvenes es muy oscuro, y eso pasa entre otras cosas porque les cuesta mucho leer el mundo, igual que a nosotros, por cierto. Les cuesta leer el mundo y sienten desafección por la escuela porque sienten que en la escuela no les estamos enseñando a leer el mundo. Y entonces la escuela reacciona diciendo vamos a enseñar a leer el mundo, vamos a adaptarnos al mundo de alguna manera y por tanto vamos a introducir cosas de las que del mundo, y eso está bien en cierta manera, pero no olvidemos esta otra idea que me parece también muy importante, que entender el mundo no es solo adaptarnos al mundo, y esto es importante para la escuela, ¿no? Pensar en la escuela y una escuela de competencias no es una escuela que se adapta totalmente al mundo que estamos viviendo, porque el mundo que estamos viviendo en estos momentos, a mí personalmente, no sé a vosotros, no me gusta nada. Hay cosas que sí, pero otras no me gustan nada. Y esto es importante, no vaya a ser que cojamos el mundo con su, ¿no?, individualismo extremo, consumismo desaforado, desigualdades, ¿no?, y las traslademos a la escuela en modelos más o menos, ¿no? Entonces, a veces entender el mundo significa tomar distancia de ese mundo y luego ya veríamos, ¿no?, oponerse, como decíamos hace un momentito. Bueno, aquí me lo voy a saltar. Esto tendría que ver con la reflexión que os hacía al principio, que muchas veces entre el discurso y el discurso de las competencias está clarísimo, alineado en esta línea, y lo que eso obliga a hacer en las escuelas, hay una brecha tan grande que es imposible de mantener casi la cordura, ¿no? No podemos mantener la cordura. Porque parecería ser que lo importante de la escuela es que nos enseña a entender el mundo, por tanto a mirar el mundo, a cuidar el mundo. El mundo es todo, también por ejemplo las disciplinas, a estar atentos a todas estas cosas, ¿no? Y por tanto necesitaríamos un tiempo que luego resulta que los ritmos de la escuela, los ritmos de los currículums, los ritmos que nos piden los propios ¿no?, gestores de la educación, lo que les exigimos a los docentes que exijan a su vez a los estudiantes, hace que sea imposible cualquier pretensión de esto, ¿no?, de la atención, cualquier pretensión de recuperar esta idea un poco etimológica de la palabra escuela, ¿no?, de tiempo libre, de tiempo y espacio desvinculado un poco de las prisas del día a día. Bueno, parecería que todo eso es imposible, ¿no? Parecería que estaríamos lejos de cualquier idea de comunidad y de comunidad de aprendizaje y de cuidados, que es lo que realmente es una escuela. Es decir, que a veces planteamos unas cosas y luego les pedimos otras que hacen imposible pues, que hagan eso que estamos planteando. De alguna manera, la escuela debería ir un poco a contratiempo de la sociedad. La sociedad acelerada necesitaría una escuela lenta. Y sobre la escuela lenta y la educación lenta hay mucha literatura muy bonita también que podemos observar, ¿no? Podemos leer. Pero si yo estoy en el aula, ¿por qué tengo que ir corriendo? ¿Por qué tengo que ir corriendo?
Si precisamente lo que necesitamos para entender el mundo, para ser competentes, dirían nuestros gestores educativos, es darnos tiempo, es entretenernos, es dar valor a lo inútil. Ojo, otro tema importante, porque ser competente no quiere decir ser solamente útil. Ser competente también requiere de lo inútil. Bueno, entonces aquí empezamos a ver algunas de las incongruencias que el discurso y lo que luego les pedimos mantiene, y por tanto de la dificultad de todo esto. Yo creo que necesitaríamos una escuela que nos diese tiempo. Y si un docente, porque su aula, su salón de clase, por lo que sea, por los chicos de donde vengan, como sean, en el momento en el que están, necesita un mes para dedicarlo a algo que en otros lugares sería una semana, pues le damos un mes. Pero luego les vamos, lo que pasa es que luego llegamos y le pedimos que dónde está, que por qué no ha llegado hasta aquí. Y con las competencias ocurre lo mismo. Con las competencias, que estaría muy bien casi si nos quedásemos en la idea de competencia, pero como enseguida las vamos bajando, y al final, ¿qué acabamos? Con unas sábanas de Excel, con indicadores de logro por cada competencia y por cada nivel, de locos, que es lo que pasó en España hace unos años. Eso es imposible de sostener. Bueno, por hacer una referencia a esta idea de... No me entretengo más, aquí me paro un poquito. Del título, ¿no? Educar es enseñar a habitar el mundo. Entre otras cosas porque habitar el mundo es salir de uno mismo. Y por eso educar es bastante más que cualificar, porque es también formar al sujeto como un ser, ¿no? Como un ser independiente, pero al mismo tiempo en relación con los otros. Luego, educar es habitar. Habitar tiene mucho que ver con cuidar. Cuando la palabra habitar es una palabra bonita, tiene mucho que ver con el cuidar. Y podríamos hacer la vinculación en que educar tiene mucho que ver con el cuidar y con la atención. Y el cuidado y la atención tienen muchas derivadas en nuestra rica lengua, ¿no? En el español, porque yo puedo cuidar a alguien, pero puedo cuidar algo, ¿no? Y puedo, ¿no?, estar atento a alguien y estar atento a algo, a una disciplina, a un objeto, a algo que pasa. Son palabras que en el ámbito educativo y en nuestro idioma son tremendamente, para mí, evocadoras, ¿no? Porque nos permiten pensar muy bien qué significa esto de la educación. Os decía, uno de los riesgos de la educación por competencias es asimilarlo a una educación cualificadora. Las cosas no van bien, nuestros chicos salen mal preparados, no encuentran un buen trabajo, el mercado laboral no encuentra a las personas con las competencias que requiere. Todo esto suena, ¿no? Nos suena a todos, estamos todo el día oyéndolo. Bueno, pues cualifiquemos mejor. Entonces, cuando llevamos la escuela hacia el eje de la cualificación sola, estamos poniendo en riesgo la propia idea de escuela. Esto es muy importante. Luego, esto no es cuestionar la educación por competencias, pero ojo, si con educación por competencias estamos diciendo una educación más eficiente en la cualificación de las cosas que creemos que son necesarias para el mundo que estamos viviendo, lo que sea, la programación hoy o lo que sea. Entonces, claro que la escuela debe cualificar. A mí no me gustaría que mis hijos, después de estar 10 o 12 años en la escuela, no sepan hacer nada. Que a veces pasa, ¿no? Nos pasa a nosotros, ¿no? Pero claro que la escuela tiene que cualificar. Pero la escuela también tiene que hacer una labor fundamental de socialización. Esto también lo tenemos bastante claro. Y lo hace bien. O sea, la escuela cualifica más o menos bien. La escuela socializa más o menos bien. Más o menos bien porque socializa en una historia, en unos valores, en una herencia compartida. Eso estamos bastante acostumbrados. Los profesores, de hecho, están bastante acostumbrados a esa socialización, por lo menos en la herencia cultural. Y no toquemos eso, ¿no? Porque entonces nos ponen los pelos de punta. Luego la socialización en unos valores, ¿no? Por ejemplo, los valores democráticos, importantísimo. Los valores de la convivencia con los otros. Esto es muy, ¿no? Eso lo hacemos más o menos bien. Pero la escuela no solamente es cualificación y socialización. La escuela también es formación del sujeto. Esto, la palabra fea sería subjetivación, ¿no? Pero sería formación del sujeto autónomo e independiente. Esto se nos olvida bastante rápido en la escuela, entre otras cosas porque no tenemos mucho tiempo.
Entonces es más fácil cualificar o socializar en algunas de los valores que queremos compartir rápidamente, sobre todo si son más tangibles, ¿no? Una herencia histórica, ¿no? Los padres de la República. Bueno, esto es fácil, ¿no? Vale, pero también tenemos que trabajar la subjetivación, la formación de sujetos autónomos e independientes. Y eso tiene que ver con un doble juego. La escuela, de alguna manera, me tiene que empoderar. Esto está, bueno, es un lenguaje actual casi, ¿no? Viene muy del inglés. La escuela nos tiene que empoderar y eso tendría que ver, desde mi punto de vista, con la cualificación. ¿Vale? Bien, lo aceptamos. Pero la escuela también nos tiene que emancipar. Esto es una palabra más vieja, mucho más vieja que empoderar. Y la emancipación tiene que ver con la subjetivación, con la formación de sujetos. Entonces yo tengo que preguntarme, esta propuesta curricular por competencias, estas prácticas docentes que voy a fomentar en mis docentes, en mis escuelas para lograr esas competencias, van a ir más allá de la cualificación y la socialización y van a lograr esta subjetivación y esta emancipación y por tanto la de sujetos libres y responsables, independientes y en muchos casos ¿no? Molestos, ¿no? Sujetos, ¿no? Uruguayos molestos, ¿no? Que vayan en contra un poco de lo que... Pues esto es lo que tenemos que preguntarnos. Me salto aquí algunas ideas. Cuando estuvimos confinados, una de las cosas que rápidamente se desarmó precisamente fue el currículo, si os acordáis. Claro, cuando no estábamos en el aula, una de las primeras cosas que, ¿no? Una vez que superábamos un montón de problemas tecnológicos, digitales, de conexión, en vuestro caso, bueno, yo creo que fue bastante mejor, ¿no? Que en otros, pero al final, ¿y ahora qué damos, ¿no? ¿Qué currículo cubrimos? No nos daba tiempo, ¿no? No les daba tiempo a los docentes, ¿no? O sea, una de las primeras cosas que se nos fue entre las manos fue el currículo, y en general. Y nos dimos cuenta que teníamos currículos imposibles. Las familias también se dieron cuenta de eso, ¿no? Estos currículos son imposibles, son demasiado grandes, son demasiado densos, son demasiado acumulativos, ¿no? Son demasiado, ¿no? De todo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que se pusieron en cuestión fueron los currículos. Una de las primeras cosas y otra de las cosas que se pusieron en cuestión, y van muy vinculados a los currículos, es que yo creo que por primera vez en muchos años se volvió a hablar del sentido de la escuela. Claro, cuando tenemos escuela y vamos a la escuela y es escuela universal y pues no nos preguntamos por el sentido de la escuela. Bueno, pues ya está ahí, es algo que viene dado. Cuando no la tuvimos y tuvimos esos problemas de continuidad escolar, es cuando nos empezamos a pensar sobre el sentido de la escuela. Mucho, ¿eh? Luego ya se nos ha olvidado rápidamente. Pero son dos preguntas sobre el currículum, sobre el sentido de la escuela, que como os decía hace un ratito, están totalmente vinculadas, ¿no? Vinculadas. Es preguntarse por el sentido, es preguntarse por lo que debemos aprender o por lo que debemos enseñar. Totalmente vinculadas. Por eso cualquier reforma tiene que ver también con, ¿no? Yo os decía, qué debemos enseñar es cómo queremos vivir, pero también es qué tipo de escuelas queremos tener. Qué tipo de escuelas queremos tener, cómo queremos educar. Todo eso está tremendamente vinculado. ¿Para qué sirve todo esto que hacemos? ¿Para qué sirve todo este gasto? O toda esta inversión, si queremos decir, o todo este esfuerzo que hacemos, o estas discusiones interminables, ¿no? Los que llevéis más años en esto, pues diréis, pues si es que apenas avanzamos, ¿no? Bueno, esto estaba ahí vinculado. Yo os decía hace un ratito, y volveré sobre ello después si queréis, cuando os planteaba antes de empezar la presentación, os decía, en cuanto alguien hace una propuesta de cambio curricular profunda, de un cambio hacia las competencias, diríamos que es un cambio curricular profundo, tiene que tener en cuenta que hay otras cosas de la escolar que se ven muy afectadas, muy afectadas. Lo primero que pensamos es en las maneras de dar clase, en las metodologías y en las maneras de evaluar, efectivamente, pero no solo. Y os decía, la organización escolar, o sea, cómo están organizados los centros, los recursos que tienen, la financiación que tienen, la formación, ¿no? Todo eso
se ve afectado. Las ratios, los horarios, todo eso se ve afectado por la reforma curricular, por una reforma, en este caso, hacia las competencias. No sé cómo vais. Yo esto también os lo dejo aquí como reflexión, me lo voy a saltar directamente, pero por insistir un poco en la idea de la importancia que tiene el currículum, de la importancia que tienen esos marcos curriculares. Y por eso yo muchas veces, y cada vez más, y esto me perdonáis, vosotros que sois supervisores, y esto es un anatema, ¿no? Casi no se puede decir, pero insisto en esta idea de que casi los veo más como horizontes posibles, siendo así un poco freiriano, que como guías a seguir al pie de la letra. El currículum es muy importante y por tanto es muy importante qué ponemos en esos currículums por competencias, no tanto en las competencias desde luego, pero también en esas otras grandes líneas que están en nuestros currículums, por ejemplo nuestro marco curricular, porque tiene que ver con un compromiso muy difícil de establecer, que es qué cogemos del legado del pasado, qué queremos mantener de ese legado del pasado, que es fundamental para todas nosotras, y cuáles son nuestras aspiraciones de futuro, es decir, cómo queremos vivir, cómo queremos que sea el Uruguay dentro de un par de décadas. Por eso en los currículos es muy importante tener en cuenta la justicia social, es muy importante tener en cuenta la igualdad de género, es muy importante tener en cuenta ¿no? el cambio climático, las grandes problemáticas que van a afectar al Uruguay de dentro de nada, lo están afectando ya. Y al mismo tiempo que estamos también recuperando gran parte de nuestro legado. Esa combinación no es fácil, a veces el currículum se nos balancea. Si las políticas son más conservadoras, parece que se nos balancean más hacia el pasado, bueno, dependería un poquito hacia dónde queremos, de quién está orientando el currículum. Ese currículum por competencias tiene que ser muy cuidadoso también con ser respetuoso con todos los que están y todas las que están en las aulas. Nuestros currículums muchas veces no lo han sido. Esto tiene que ver con la justicia curricular. No voy a entrar en este tema, que conocéis bien, en el ámbito iberoamericano, en el ámbito uruguayo también, pero un poco menos, pero que el currículum no es un currículum justo es evidente, porque hay poblaciones enteras que están olvidadas en nuestros currículums, no están representadas, bien sean las mujeres, bien sean las poblaciones indígenas. Luego, hacer un currículum por competencias también significa incorporar a todos, porque si no, no me siento involucrado en ese currículum y me desengancho. O sea, es un currículum que tiene que ayudarnos a dar sentido a lo que nos pasa. Eso es lo que os decía al principio, ¿no? Los jóvenes ven el futuro oscuro y no miran a la escuela para entender el futuro y el presente, porque no les está ayudando a entender lo que les pasa. Luego es un currículum que tiene que ser también ayudarles a entender lo que les pasa. Y es muy importante el currículum porque al final es el marco, ¿no? En el ámbito educativo, ¿sí? Es el marco que nos damos. Por eso yo decía, si no involucramos la voz de los docentes, al menos, ¿sí? Si no involucramos la voz y la participación de los docentes en esa definición curricular, ¿sí? Por mucho que esté luego en las palabras bonitas de la autonomía y de la concreción curricular y esas cosas, si no les involucramos desde el inicio, les estamos excluyendo de la definición de la relación con el mundo que queremos establecer. Y ahí empezamos a tener rupturas enormes de sentido. Es decir, el currículum tiene que ver con nuestro futuro común, posible, y por eso es tan importante. Y esto hasta aquí bien. Lo que pasa es que esto puede estar muy bien diseñado el currículum y puede ser imposible luego, ¿no? de llevar en el aula. Casi mi percepción es que la única manera, pues un poco, no sé si atreverme a decirlo, pero lo he dicho ya varias veces hoy, pero la única manera de no fracasar es tratando los marcos curriculares con bastante más flexibilidad, todos. Lo cual quiere decir no ir con el marco curricular como si fuese un traje prêt-à-porter. Es verdad que en los marcos curriculares esto
se suele decir más o menos con otros términos, ¿no? Porque hablan de tener en cuenta a todos, de adaptarlo, de que los docentes luego lo puedan, ¿no?, concretar a los contextos, las escuelas, pero la realidad es que al final el currículum que aparece en los boletines oficiales es el que luego le pedimos a las escuelas, estén en un sitio rural, sean de población indígena, estén en la frontera con Brasil, lo que sea, ¿no? Y es el mismo que si están en Montevideo o están en un barrio de Montevideo más rico o más pobre. Por tanto, en el camino se nos pierden esos matices, y esos matices es donde nos jugamos todo. Por tanto, creo que al final la única manera de no fracasar, porque mi experiencia es que fracasamos constantemente con las propuestas curriculares, es tomarnos todos, incluidos vosotros, si podéis, a mí yo no me meto, con un poco más de flexibilidad, ¿no? Con un poco más de manga ancha, podríamos decir. Eso también requeriría, por parte de los docentes y de las escuelas, también un paso adelante, ¿no? Oye, quiero saber sobre esto, quiero ver, ¿no?, qué es de esto lo que me interesa. Si estoy en contra de este currículum por competencias, quiero tenerlo bien argumentado, quiero saber bien por qué estoy en contra, no porque alguien me lo diga, porque, bueno, es lo que toca, porque la palabra competencia es una palabra feísima, claro, es un espanto, ¿no? Pero vamos a ir un poco más allá. Cuando en España en 2006 cayó de un día para otro, porque lo cogieron, además fue el único país, España es el país más papista que hay en Europa. Y entonces la Comisión Europea hizo una recomendación, y España fue el único país que esa recomendación la copió y la pegó, traducida al español, tal cual en la ley de 2006. Y prácticamente durante muchos años hemos sido el único país que manejaba las competencias clave que recomendaba la Unión Europea. Todos los demás países habían hecho ahí una especie de digestión de aquello. Vale, entonces, pero cuando en 2006 cayó de repente los docentes se enteraron, probablemente por la prensa, que ahora tenían que enseñar por competencias y que había 8 competencias clave. Algunas de las que tenéis en vuestro marco curricular, ya es más moderno, son parecidas, otras no, son distintas. Hubo, por supuesto, una oposición brutal por parte del profesorado, de los sindicatos, brutal, de muchísimos académicos, brutal. Pero hubo también un ejercicio, y el propio marco curricular que manejáis en Uruguay, he visto que cita fuentes de todo tipo, pero también algunos de referentes que todos conocemos españoles, muy mayores ya, que justo en ese 2006 hicieron un esfuerzo grande desde la educación, desde el mundo educativo, por tratar de dar sentido a eso que había caído sin ningún sentido, que había caído desde Bruselas sin ningún sentido. Hicieron un ejercicio, yo creo que muy interesante, muy valioso todavía, que yo recomiendo que recurráis a esa literatura que más o menos se produce en 2006, 2007, 2008, los Escudero, los Bolívar, es decir, todos ellos, César Coll, evidentemente, todos ellos hicieron un esfuerzo importante, creo que loable y valioso todavía a día de hoy, por traducir en términos educativos aquello que había caído desde no se sabe qué oficina de Bruselas. No sirvió para nada desde el punto de vista práctico, porque no pasó nada. La vida siguió igual. Y al final del curso pues decíamos, sí, es competente por lengua, porque en comunicación es competente porque la profe de lengua ha dicho que tiene un 8. Y hasta, ya hemos seguido así durante 16 años. Pero el esfuerzo que se hizo intelectual de dotar de sentido educativo a las competencias, que insisto, es una palabra espantosa y que había caído de no se sabe de dónde, creo que merece la pena que si queréis, hay mucha literatura y es interesante, es interesante. Bueno, esto es lo que os he dicho varias veces, ¿no? Insisto mucho en esto porque cuando hicimos la revisión de los marcos curriculares y de qué estaba un poco pasando en la región, en Iberoamérica, claramente vimos esto. Y en España podríamos decir que pasa un poco esto. Yo os he dicho, tenemos un currículum ahora que también merece la pena que echéis un ojo, porque creo que tiene una estructura que tiene sentido y que ayuda a comprender esto. Ahora os explico un poco qué es y qué es lo que le falta. Entonces me parece, igual me estoy equivocando, y yo solo he leído, y más o menos rápido, un documento borrador, ¿no? Pero lo que falta casi siempre es esto otro.
claro, un currículum por competencias, para empezar, requiere una inversión de dinero, una inversión de recursos muy alta, muy alta. Es dificilísimo implementar un currículum de competencias si mantenemos las mismas ratios de profesores, el mismo número de profesores en las escuelas, el mismo tipo de, insisto, de organización escolar. Entonces, en un país, como puede ser, ¿no?, en cualquier país de la región, que todos somos más o menos parecidos, en los que tenemos en la profesión docente pues malas condiciones laborales, pluriempleo en muchos casos, baja formación, ratios en las aulas disparatadas, ratios de alumno en la secundaria, ¿no?, ratios no en el aula, sino de alumnos por profesor enormes. Es decir, un profesor a lo mejor de una especialidad en la secundaria puede tener 200, 300, 400 alumnos, y ya me dirás tú qué enseñanza por competencias va a hacer con ese, ¿no? Pues hará lo que pueda para no morir de un infarto, ¿no? Por tanto, hay una tendencia a fracasar también porque no tenemos en cuenta esto que está aquí puesto, que los horarios, que las agrupaciones en las aulas, que todo eso hay que cambiarlo, y esto al final se traduce en un incremento de inversión que muchas veces los países no están dispuestos. Claro, el currículum es fácil cambiarlo, y yo me modernizo rápidamente con un currículum por competencias que además, ¿no?, como el vuestro, ¿no?, el vuestro más o menos me ha parecido, igual me corregís. Bueno, pues dice, hay muchos marcos internacionales, vamos a coger uno que no lo ponga en duda a nadie, vamos a coger de la UNESCO, y más o menos nos trasladamos el marco competencial de la UNESCO, nos lo traemos aquí, un currículum, bueno, ¿quién se va un poco a oponer, ¿no? Y nos modernizamos porque es fácil escribir sobre el papel, tiene poco coste, poco coste. El coste está luego después. Y esto pasó en España en el 2006, ha pasado sucesivamente en varias ocasiones. Mi sensación es que es uno de los grandes riesgos de las reformas curriculares por competencias en toda la región, ¿no? Pensar que por tener un buen currículum muy bien escrito y muy bien fundamentado, ¿no?, hemos resuelto el problema. El problema empieza justo cuando hemos terminado el punto final de ese marco curricular. Ahí es donde empiezan los problemas. Cuando se pone el punto final al texto curricular es cuando empiezan los problemas de verdad. Como estáis vosotros experimentando en este momento, no sé en qué fase estáis, pero ya lo estáis viendo. Ahora empiezan los problemas. Y tienen que ver muchas veces con los recursos que ponemos encima de la mesa. Es decir, no basta con saber hacerlo. No basta con hacerlo muy bien, saber hacerlo. Y no basta conseguir lo que han hecho otros países. Este asunto, como todos los que tienen que ver con educación, está lejísimos de algo técnico. Lejísimos. Por eso he empezado yo con esta idea del habitar, de la educación como riesgo, ¿no? Porque es todo lo contrario. Y uno de los problemas de los enfoques por competencias que vivimos es esta especie de cientificidad, ¿no? De pensar que con esto me estoy acercando a una especie de educación más científica, más tecnocrática, más eficiente, que me quita problemas y una racionalidad técnica que está muy lejos de lo que pasa en las aulas. Claro, es que en las aulas la racionalidad técnica se nos desarma en cuanto cerramos la puerta del aula. Cuando cerramos la puerta del aula, todo lo que hayamos planificado y programado se nos viene abajo, todos los días. Por tanto, la cosa es seria. Y otro de los riesgos es esto, ¿no? El diseñar cosas sin contar con quién tiene que implementarlo y, por tanto, alejándose de las preocupaciones, ¿no? ¿Qué les preocupa? Lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo. Pero ahí está la dificultad. Yo también podría ser ministro de Educación si me cojo y me pego. Yo sé inglés, traduzco del inglés, cojo y pego 4 documentos y tengo el currículum hecho. Pero la preocupación está, o sea, la complejidad está en esto. ¿Cómo respondo a las preocupaciones y necesidades y los contextos al mismo tiempo que me alineo con una corriente que creemos que es interesante? Y yo también lo creo, que sería esa educación por competencias. ¿Cómo no hacemos
esto que está puesto aquí en inglés, un teacher proof curriculum. Es lo que a veces parece que hacemos, ¿no? Con tanto descriptor, lo que estamos haciendo es, mira, es que da igual, lo malo que seas, lo bueno que seas, que tengamos docentes más preparados, menos preparados, que ese docente esté trabajando en 8 centros al mismo tiempo, da igual, porque yo he hecho un currículum que está hecho a prueba de profesores. A prueba de profesores. Esto es, ya sería, bueno, para algunos es un sueño erótico, ¿no? Para algunos gestores educativos sería lo mejor. Esto me lo salto porque más o menos, luego os lo dejaré, pero os lo he ido contando. Como os decía al principio, ¿no? Uno de los problemas es que no hay un consenso generalizado. Ni sobre qué son las competencias, ni sobre cuáles son esas competencias. De hecho, vemos que se mezclan un poquito. Todo el mundo intenta, ¿no? En vuestro caso las han agrupado en 2 grandes bloques porque no hay manera. A uno nos gustaría, yo soy físico teórico. Los físicos teóricos queremos hacer el mundo como si fuese una esfera, ¿no? Algo súper idealizado, ¿no? Y esto es un modelo precioso y que funciona, ¿no? Pero es que el mundo no son cosas perfectas, ¿no? Son cosas imperfectas. Y esto es un poco lo que también pasa con estas pretensiones, ¿no? ¿No? Esta idea, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Sin embargo, ¿no? de querer, ¿no? hacer algo sobre lo que no tenemos muy claro, ¿no? En vuestro caso, pues como no hay manera de unirlo, pues hay dos bloques, el bloque de las competencias del pensamiento y el bloque de las competencias del cómo me comporto de alguna manera. Y esto ya empieza a ser algo que chirría un poquito, pero porque no hay una, ¿no? Porque ningún marco competencial es verdaderamente... Bueno, en Uruguay se manejaba uno que no estaba mal. No estaba mal, el de Fulham, ¿no? Bueno, pues no está mal, pues podríamos haber manejado algo parecido. Bueno, esto es uno de los problemas que vemos. En general, lo que sucede, y os lo digo porque es importante que en lo que venga después se trate de entender cómo se operativiza el currículum. ¿Cuál fue el problema del currículum español en 2006? Que, insisto, cayó una listita así, sin más explicación, de 7, 8 competencias clave, y a partir de ahí el currículum español era el de toda la vida. Física, matemáticas, historia, ¿no? Mantuvimos un currículum disciplinar de contenidos de toda la vida por debajo, ¿no? de una estructura competencial. Y luego ya hubo cientos de proyectos, literatura, esfuerzo, los profesores volviéndose locos para ver cómo podían vincular esas competencias a lo que estaba debajo, que era un currículum por contenidos de toda la vida, disciplinar, por asignaturas, en las que se enumeraban lo que habían, ¿no? que enseñar. No hubo, o sea, hubo ingeniería curricular en España para, yo qué sé, para montar no hubo manera de casar eso, el día a día, de asignaturas, disciplinas y contenidos, con esas 8 competencias. No hubo manera. Y así hemos estado hasta Entonces, ¿qué pasa en el marco curricular uruguayo? Tal y como lo he leído yo, hay un riesgo de que, o sea, se ha avanzado muchísimo. Para empezar, hay una pieza fundamental, que es el perfil de egreso, ¿no? El perfil de salida de los estudiantes, que hasta hace muy poco no existía en casi ningún currículum. Hace unos años, en toda la región, el único país que tenía ese perfil muy claro era Portugal. España lo ha copiado de Portugal ahora, y esto empieza a ayudarnos a pensar un poquito más las cosas. ¿Cuál es el perfil? O sea, por lo menos dime cómo quieres que salgan de la primaria y de la secundaria, porque si me dices solamente que tienen que ser competentes en comunicación o competencias en matemáticas, ciencias y no sé qué, pues no entiendo nada, no sé en qué se traduce eso. Pero en el currículum, en el marco curricular en Uruguay, lo he leído una vez solo, igual me equivoco, pero en el documento que yo he leído, igual ya está desarrollado o se ha avanzado mucho más. Pero hay un salto un poco de mago,
entre las competencias, ese perfil de salida y lo que se llaman planes y programas después, que no están establecidos, que tienen que establecer cada uno, que es donde realmente, si no he entendido mal, se van a concretar las cosas. Y mi sensación es que no hay una vinculación de ninguna manera, se dice constantemente, pero no hay ningún instrumento en ese marco curricular que vincule competencias, ¿cuántas son? 8, 8, no me acuerdo ahora. Es que tengo 10, eso, 10. Las 10 competencias con las disciplinas, por ejemplo. O no lo he visto yo. No, todavía no está. Probablemente ni va a estar. Probablemente. Porque no parece que haya un elemento que lo vincule. Y si ese elemento no aparece, es bastante difícil que luego se puedan hacer las cosas. ¿Qué ha cambiado, por ejemplo, en el currículum español? Que no va a pasar nada tampoco con el currículum español, ya os digo yo, que sé que tengo una bola del futuro, que no va a cambiar nada. De hecho, este año las clases se están dando como toda la vida, vamos, no va a cambiar nada. Los libros de texto, como estamos en crisis y no ha dado tiempo, pues estamos con los mismos, que eran los de hace 4 años. Bueno, un poco así Pero, ¿qué elementos ha introducido en el currículum español que me parece interesante, que sería una buena reflexión para que vosotros también la tengáis? Una cosa que se llaman competencias específicas. Esto no existía antes. Las competencias específicas son disciplinares. Y se ha hecho un ejercicio bastante interesante. ¿Me estáis escuchando? Ahora sí. Vale, es que me he congelado porque os he visto todos congelados, pero he dicho, no puede ser que todos se congelen al mismo tiempo, seré yo el que me he congelado. La pieza que ha aparecido en el currículum español, que no va a hacer que las cosas cambien, pero que sí hace que se puedan entender y que si alguien quiere lo pueda trabajar, es esto, desde mi punto de vista, son estas dos, son el perfil de salida y las competencias específicas. Las competencias específicas son disciplinares. Y las competencias específicas es la vinculación directa entre disciplinas y competencias y las 10 competencias que tenéis vosotros. Porque si no es un salto al vacío que no hay quien resuelva. ¿Cómo contribuye la física a la comunicación? ¿Cómo contribuye la física, ¿no? la disciplina física que... Se cuelga, ¿no? Sí, ahora volviste. Ya, a ver, no sé qué está pasando. A ver, déjame ver. Mientras miras, si quieres, te comento que los equipos que están trabajando en los planes y programas tienen el encargo también de identificar las competencias específicas. No sé muy bien en qué sentido, si las van a atar directamente a las disciplinas o si el trabajo que están haciendo tiene que ver con su vinculación con las 10 competencias del marco. Tal vez alguno de los inspectores que están con nosotros tenga más información. Pero bueno, en principio ese componente estaría. No sé con qué sentido se está construyendo. Vale, esto es importante. Bueno, efectivamente, claro, no sé en qué fase estáis. Si queréis, como llevo mucho tiempo hablando, paro un poquito con la presentación para que tengamos un poquito de rato también para conversar. Si queréis, puedo retomar alguna de las ideas que quedan pendientes, os lo voy a través de Ale, os lo voy a dejar para que lo tengáis. Ya veis que es un poco lo que diríamos en España una comedura de coco, darle vueltas a las cosas, pero os lo dejo para que lo tengáis y si queréis paramos un poquito y conversamos un poco. Esa pieza a mí me parece fundamental, porque el salto entre establecer unas competencias clave, las que sean, 7, 8, 9, 10, y lo que pasa en el día a día de las aulas, que son cosas disciplinares, al menos en la secundaria, y un poco en menor medida en la primaria, pero al final también,
es un salto imposible de dar si no viene de alguna manera, ¿no? Y ese es el salto que se intentó solucionar. Como eso no se estableció de manera clara en el currículum en el 2006, ni en la reforma de 2012, ni en la reforma de 2018, como nunca se estableció de manera clara, a pesar de los intentos que se hicieron, no se hizo más que un ejercicio de ingeniería que fue imposible que llegara a las aulas, que se trasladara a la práctica docente y que se pudiera, y de hecho, que hiciera que se pudiera comprender, porque es que el problema del enfoque por competencias es que no es evidente comprenderlo desde la lógica de un maestro, de una maestra de toda la vida. No es evidente. No es que esté bien o mal. Les digo, mi opinión en general es que los textos, por ejemplo, el marco curricular, lo voy a abrir aquí para verlo un poquito vuestro. En general, yo sostendría un gran porcentaje de lo que está escrito en esas 58 páginas. Claro, es un documento que tampoco no se moja mucho, claro. Entonces es muy difícil estar muy en contra. Pero el problema es que no se entiende. O sea, yo lo puedo leer, lo puedo entender. Evidentemente todos nosotros lo entendemos. Pero no se entiende en el contexto del aula. Y no se entiende en el contexto de una docente, de un docente, que lleva 5 o 6, que lleva toda su vida en realidad aprendiendo y enseñando de otra manera. Cuando hemos pensado en mucho del debate que hubo, que hay ahora también en España, una vez más, porque esto es un poco efectivamente el día de la marmota sobre las competencias, es que es un desprecio al saber, ¿no? Apostar por las competencias es despreciar el saber, el conocimiento, los contenidos, la cultura griega clásica, ¿no? ¿no? Tan importante. Y entonces gran parte del debate nos lo tiramos ahí, que sí, contenidos. Y parte de la presentación en la que yo traía aquí también insistía en esta idea que está desmitificada desde el principio. Todos sabemos, en cuanto nos ponemos a pensar con un poco de buena voluntad, que es imposible trabajar ninguna competencia o ser competente, sea lo que sea ser competente, si no se movilizan conocimientos, saberes y un montón de cosas. Por tanto, decir que una apuesta por las competencias es una desvaluación de los saberes y de la herencia de la humanidad es tener mala fe, porque eso no es verdad. Es más, podríamos decir que este fue el ejercicio que hicieron... Perdona un segundito. Es que cogía un libro, muchos de los pedagogos, por ejemplo este de Antonio Zabala, ¿no? Toni Zabala y Laia Arnau, este es uno de Grau, hay miles de estos, que 11 ideas claves sobre cómo aprender y enseñar por competencias. Es un libro del 2007, un año después de que hubiese caído la bomba atómica de las competencias. Lo habré leído yo y supongo que los dos autores y poco más. Y es un ejercicio, ¿no? Desde la educación de, oye, ¿cómo entendemos esto? Y es un ejercicio interesante. Os recomiendo, si podéis acceder a este libro o a libros parecidos, luego os lo recomiendo, ¿no? Pero os lo traía aquí porque decían literalmente, me acuerdo de la cita muy bien, decían nada más empezar en la introducción: nosotros, los autores, los pedagogos de toda la vida, ante este tsunami que les había caído de Bruselas de las competencias, decían: nosotros creemos que una enseñanza basada en competencias es una nueva y gran oportunidad para que la mejora sostenida de la educación no sea patrimonio de unos pocos privilegiados. Es decir, había un compromiso social, o sea, ellos veían la educación por competencias, como de nuevo en 2007 eran muy ilusos, porque fíjate, llevamos 16 años, la verdad es que no sé ni dónde están los Toni y Laia en estos momentos, pero veían la educación con competencias como una nueva oportunidad, como pedagogos que eran, comprometidos con la educación y con la justicia social, para que las mejoras educativas no fueran solo privilegios de unos pocos. ¿Por qué? Porque durante muchos años en nuestros sistemas educativos, quien iba adelante en la escuela siempre eran los mismos.
Y sobre esto hay mucho escrito, ¿no? Toda la idea de la reproducción. Es decir, la clase social, el capital cultural, el capital de los padres, influye en un porcentaje altísimo sobre los resultados académicos y la vida posterior de las personas. Y esta insistencia muchas veces en los contenidos, en la clase tradicional, en hacerlo como siempre, parece que es una justificación de mantener el status quo como está. Es decir, que vayan adelante siempre los mismos. Y entonces ellos, a mí me pareció, ahora casi, claro, vista con los años, parece enternecedora la frase. Pero a mí me sigue gustando recordarla, me he acordado ahora cuando estaba hablando con vosotros. Y este fue el ejercicio que hicieron muchos pedagogos en ese año, 2007, 2008, 2009. Pero fue un ejercicio que estuvo bien. O sea, que ahí tenemos un montón de fundamentos que nos ayudan a comprender qué puede ser una enseñanza por competencias y por qué desde una mirada, por ejemplo, progresista, o desde una mirada de justicia educativa podemos apostarle a las competencias, pero ellos no fueron capaces de resolver cómo se llevaba esto al aula. Eso no fueron capaces de hacer. Ni ellos, ni tampoco los tecnócratas que se pusieron a hacer hojas de Excel, y por eso estamos como estamos hoy. Porque no fuimos capaces, por eso decía lo de las competencias específicas, no fuimos capaces de hacer la vinculación entre los elementos del sistema curricular. Los objetivos, las competencias estas importantes, las 10, los saberes, sean del tipo que sean, los saberes, y en medio que había, pues no había manera de... Y decíamos, no, si las competencias se trabajan desde cualquier lado, vale. Si las competencias se evalúan desde todas las disciplinas, vale. Llegaba el claustro de profesores y la competencia lingüística la evaluaba la profesora de lengua. ¿Qué va a decir ahí la profesora de matemáticas? Sin embargo, sabemos que las competencias efectivamente, si las vemos bien, o sea, si las comprendemos bien, se trabajan en todos los lados. Y las que tenéis vosotros en vuestro marco curricular son muy claras que se trabajan en todos los sitios. Pero o me dicen cómo se trabaja desde mi sitio, o soy incapaz de sumar a eso. Y para eso creo que hace falta una pieza en el currículum, que sería, por ejemplo, competencia específica, que vincula estos 3 elementos. Competencias clave, las 10 competencias, perfil de salida y competencia específica, que es lo mismo que decir disciplinas. Eso permite que se pueda hacer. Otra cosa es que luego, insisto, seamos capaces de hacerlo. Porque para ser capaces de hacerlo, una vez más os insisto, hace falta mucha inversión, comprender que eso afecta profundamente a muchas cosas. Y eso no es fácil, claro. Me callo un poquito, que aquí estoy viendo un montón de... O sea, si se están creando esos equipos específicos para las disciplinas, y eso va a estar escrito en un texto común para todos, y no va a ser una cosa muy compleja, sino que va a ser simplemente, mira, cada disciplina contribuye de esta manera. Entonces hay un poco más de posibilidades, pero insisto, si no hay luego una contrapartida de una inversión en recursos, un trabajo el problema de las reformas en general, y tenemos un montón también de literatura sobre por qué fracasan las reformas, ya da igual que sean de competencias o de cualquier otro tipo, es que pueden estar bien diseñadas, las reformas pueden estar bien escritas, pero casi nunca están bien gestionadas desde el punto de vista del cambio educativo. Al gestor educativo parece que le es suficiente con terminar de redactar los textos de la reforma educativa y se despreocupa de la gestión del cambio educativo. Y los que habéis vivido en un aula o los que sois inspectores sabéis lo difícil que es el cambio educativo, porque el cambio educativo, y no voy a extenderme, sabe Ale que me gusta mucho ese tema, tiene que ver con la cultura escolar, tiene que ver con las culturas profesionales, tiene que ver con las situaciones de vida en las escuelas, con los recursos, Y un problema de las reformas es que las diseñamos muy bien, cada vez mejores, son textos preciosos, casi para hacer literatura, pero no atendemos a la gestión del cambio. Para empezar, porque no involucramos a los que tienen que hacer el cambio. Y nos los encontramos, a la primera de cambio nos los encontramos de frente.
con las competencias ha pasado en España, está pasando, entiendo, ¿no?, por lo que me decíais, en Uruguay. Es muy fácil encontrarte a los docentes de frente, porque no me lo has consultado, porque esto me genera más miedo e incertidumbre, porque no sé cómo voy a hacerlo, por lo que sea, por circunstancias muy humanas todas. Y por tanto, y porque además me lo impones de un curso para otro, y yo no tengo capacidad de cambiar mi concepción de la docencia de un año para otro. Es imposible. ¿Vías para poder hacerlo? Pues requeriría cambios culturales, pero requeriría, por ejemplo, entender la docencia de una manera más colectiva, más cooperativa. Requeriría dar más tiempo a las escuelas para hacer el cambio. No sé lo que se va a dar en Uruguay, igual se hace bien. Requeriría trabajos, montar equipos en todas las escuelas de transición al cambio curricular, equipos o casi trabajos, requeriría una discusión de los docentes de una escuela, primero sobre las competencias, sobre si las entendemos, sobre si entendemos que, ¿no? Y luego ya equipos de trabajo que nos permitiesen avanzar en cómo llevamos esto a las aulas. Requeriría pasos muy costosos en el fondo, porque ¿por qué los docentes no, por ejemplo, cuando hablamos de ámbitos, ¿no? En la propuesta de reforma se habla, ¿no?, de ámbitos o de algo parecido, no sé si es ámbitos la palabra, ¿no? Pero cuando hablamos de multidisciplinaridad, ¿no?, en la secundaria, por ejemplo, y claro, hablamos de proyectos, ¿no?, que es un término que, bueno, lo manejamos todos mucho más y es más fácil y nos ayuda. Claro, enseñar por competencias nos lleva rápidamente a enseñar nuevamente por proyectos. Pero no porque se enseñe por proyectos, sino porque los proyectos normalmente involucran varias disciplinas, varios docentes. Luego ya estamos viendo la complejidad, ¿no? Porque esto es difícil, ¿no? Pero no es solo difícil porque la mayoría de los docentes no sepan hacerlo, o no tanto que no quieran, sino no sepan hacerlo, sino porque no les damos tiempo para poder hacerlo, espacios para poder hacer eso. A ver en qué aula mezclo yo a los docentes y por tanto a las clases y por tanto a las disciplinas. Hay un montón, hay muchas derivadas. Entonces, ¿qué pasos habría que dar? No lo sé, pero desde luego entre que se promulga y luego se les exige que lo hagan, debería pasar tiempo y deberíamos acompañar mucho en las escuelas los procesos de asimilación. Y eso pasa por procesos largos de discusión, de diálogo, de reflexión, de puesta en duda, de oposición, si queréis, y luego pasa por periodos de trabajo en equipos o trabajos en equipos que permitan, o de prototipos, ¿no?, que permitan ir avanzando. A lo mejor no podemos hacerlo en todos los niveles, en todas las asignaturas al mismo tiempo, pero podemos hacer ejercicios, ¿no?, que nos permitan obtener lecciones. También, por supuesto, claro, me decía Ale, ¿no?, el tema de las competencias docentes, yo no lo quería tratar ya al final hoy, pero está por debajo, claro. Está por debajo, ¿no?, un cambio tan radical en la manera, ¿no?, en el enfoque de la enseñanza, en qué esperamos, cómo esperamos que se aprenda, qué queremos pedirles, pues requiere también cambios competenciales, competenciales y de propia concepción uno de los problemas es la propia concepción de qué significa dar clases, ser profesor o ser docente. Una de las crisis de la educación es la crisis de la profesión, en el fondo, o de la docencia. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Un artesano? ¿Un técnico? ¿Alguien que sabe mucho de mi disciplina? ¿Alguien que trabaja solo? ¿Que trabaja en equipo? Lo que hasta ahora había sido, que era alguien que trasladaba un conocimiento con mucho valor y que habíamos ido acumulando poco a poco, ahora parece que ya no lo valora nadie. No es verdad, y me están pidiendo otras cosas que no sé qué son, porque yo nunca las he vivido, ni como estudiante, ni como docente, ni como trabajador, ni como nada. Nos movemos en un ámbito ya de mucha incertidumbre y claro, eso genera mucho rechazo. Gran parte del rechazo docente es el miedo a la incertidumbre. Y entonces, ¿cómo se combate eso? Pues, por ejemplo, generando, esta es una expresión que me gusta utilizar muchas veces, ¿no?, estos archipiélagos de certeza, ¿no?
No podemos generar continentes de certeza porque no existen en la educación, pero podemos generar pequeñas islitas de certeza, que a lo mejor vienen dadas por otros compañeros que no saben muy bien lo de las competencias, pero llevan años trabajando por proyectos, o llevan años mezclando asignaturas, o llevan años atendiendo a otras variables que son importantísimas, claro. Es decir, me gusta decir también, ¿no?, que la buena enseñanza en el fondo siempre ha sido enseñanza competencial, llamémosla como la queramos llamar. La mala enseñanza es la que no queremos, la mala enseñanza es la que se nos olvida al día siguiente. Pero la buena enseñanza, y me da igual, siempre ha sido competencial. El buen profesor de filosofía, cuando lo ha hecho bien, lo que ha logrado no es que sus alumnos hayan leído a Platón, a Plauto, a Aristóteles, a quien sea, a Cicerón, a Marco Aurelio, y entiendan los estoicos. No, lo que ha logrado es que sus alumnos sepan pensar, y sepan cuestionar, y sepan argumentar, y sepan problematizar, y sepan vincular conocimientos, y sepan irse a al ámbito del medio ambiente, y traer, ¿no?, los saberes de la filosofía para argumentar desde al mundo de la ciencia. Y ese es el buen profesor de filosofía. Y eso es lo que ahora llamamos competente, porque eso es lo que estamos pidiendo, cuando estamos diciendo que sea competente. Que sea capaz de movilizar conocimientos, eso es lo que es competente. Eso que toda la vida hemos ido acumulando, ahora necesitamos que nuestros estudiantes sean capaces de movilizar esos conocimientos cuando haga falta. Y que sean capaces de combinar esos conocimientos. Y que si estoy en la parte de las fracciones, sea capaz también de utilizar otro tipo de conocimientos que a lo mejor no están en la dirección de fracciones. O sea, movilizar, combinar, decidir si es el momento oportuno para aplicar esos conocimientos. Pero claro, todo esto me lleva a que necesito... por eso la enseñanza por competencias es muy compleja, requiere mucho más tiempo, por ejemplo. Porque para empezar necesito llevar a los estudiantes a situaciones. Claro, yo no demuestro la competencia de nadie si no estoy en una situación. Pero generar situaciones en el aula requiere tiempo. No me quito el tema en una clase de 45 o 50 minutos. Necesito probablemente mucho más tiempo. Veis un poco las derivadas, ¿no? Que muchas de esas ya las conocéis, ¿eh? Ya las tienen y es un buen punto de partida porque los docentes ya lo tienen, están manejando este lenguaje, por ejemplo, metodológico. Tengo una pregunta, Carlos, para hacerte. A ver si en España están trabajando algo en esa línea. Venimos como de un modelo muy coherente, muy cohesivo, ¿no?, que funcionaba muy bien con unas reglas muy claras y claras para todos, en el que nos formamos y bueno, fue el que reproducimos también. Y dentro de esa estructura, qué sé yo, en un punto el supervisor tenía un aula que son los docentes que visita o los directores a los que visita. El director también tiene un aula que son los docentes del centro que gestiona, ¿no? Y lo que pasaba en ese modelo es que un poco la manera en la que se gestionaba el aula de estudiantes reproducía un poco la forma en la que se gestionaba también las otras aulas, ¿no? Por los otros supervisores de primero o segundo orden. Y ahora estamos como queriendo que suceda algo diferente en las aulas de estudiantes, pero hay que generar también probablemente algunas transformaciones en las aulas del director y en las aulas de los supervisores, para generar nuevas culturas o nuevas formas de promover transformaciones, cambios, aprendizajes en los distintos colectivos que están ahí involucrados. Y la pregunta concreta es si en España ha habido alguna transformación en las estrategias, digamos, de supervisión o de gestión de centros a partir de este cambio, o si solamente afectó, digamos, a la manera en la que se enseña o que se propone la enseñanza y los aprendizajes. No sé, vale. Si tienes algo de eso. No te lo puedo asegurar al 100%, mi sensación es que no lo ha habido, ¿no? Yo no tengo conocimiento de que haya habido eso, por eso he insistido tanto todo el rato. Eso que dices tú es lo que yo quería trasladaros, que es que automáticamente esto implica cambios en la organización escolar. O, dicho de otra manera también, en la organización, por ejemplo, de trabajo de vosotros, ¿no?, como inspectores. Es decir, cómo está estructurado
Es como si en el ejército tuvieses una cadena de mando, que es la que tenía Napoleón en el siglo XIX, pero luego las unidades finales estén trabajando de una manera totalmente distinta, con responsabilidades compartidas, distribuido en mini equipos, tomando decisiones. Entonces ahí tendríamos un choque brutal. Un poco a veces pasa esto, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando en las aulas. Entonces, como no se está cambiando todo lo que está alrededor del aula, o sea, parece que esto basta con cambiar el texto del currículum y decirle a los profesores lo que tienen que enseñar y cómo hacerlo. Pero nos olvidamos de que luego les volvemos a meter en las aulas que son del mismo tipo. Y esas aulas constituyen una escuela que sigue siendo la escuela de toda la vida. Y la estructura de poder o de mando o de dirección o de gerencia o la cultura, digamos, escolar que moviliza todo eso es la de toda la vida. Y la cultura profesional que está fuera de los centros escolares es la de toda la vida. Ahí es donde entraríais vosotros. Entonces, eso genera una inconsistencia que es imposible de mantener. Por eso os decía, hasta que yo no lo he visto. Es cierto que yo ahora, por ejemplo, en el cambio que estamos haciendo aquí en España, no lo he visto, pero tampoco lo he buscado. Entonces, haré el ejercicio de buscarlo. No me aparece, o sea, me he leído toda la legislación, no me aparece en la legislación, desde luego. Habría que bajar a los niveles ya de la actuación, pero no me consta. Pero efectivamente, como tú dices, si insistimos en pensar que este tipo de cambios solo afecta a lo que hace el docente con sus estudiantes o los docentes con sus estudiantes, fracasaremos, por muy bien hechos que estén. Porque todo lo que rodea, ¿no?, mantiene una cultura que no es esa. Efectivamente, ¿no? Y esto es un tema muy importante. Entonces, esto, en el caso de esta reunión, creo que es muy pertinente, claro, lo que estás diciendo. Y es una insistencia que yo cada vez que me encuentro con inspectores, tengo la suerte, o supervisores, de hacerlo de vez en cuando, les insisto mucho, ¿no? Este rol como palanca del cambio, ¿no? Y rol como palanca del cambio significa un cambio de cultura profesional de la supervisión también. Dejar de verse como el engranaje que asegura que lo que dice el ministro o la ministra se haga en el aula de cualquier población, a pensarse como alguien que tiene una capacidad diferente, que hay que saber explotar a favor de la mejora. En este caso sería a favor del cambio. Y que tiene que ver fundamentalmente con varias cosas. Un conocimiento que no tienen los docentes y una comprensión que no tienen los docentes seguramente de lo que implica el cambio, por ejemplo, curricular hacia las competencias. Es decir, es mucho más fácil que vosotros, por la experiencia, por vuestra profesión, por lo que tenéis que hacer en este momento, tengáis una comprensión mucho más profunda de lo que implica también para el aula este cambio, y esto puede ayudar mucho a los docentes a entenderlo. Es decir, hablar con ellos para explicar el proceso de cambio. Por tanto, un conocimiento de la ley, un conocimiento de lo que implica en el aula, que no tienen ni el que hace la ley ni el que está en el aula, y que sí tenéis vosotros, por estar precisamente en esa capa intermedia y por provenir normalmente del aula, pero estar ahora mucho más cerca del que gestiona desde arriba. Esta es una capacidad que os da enorme, que creo que tenéis que utilizar no para controlar, sino para, ¿no?, ayudar, fundamental. La otra gran capacidad que tenéis, que no tiene casi nadie en el sistema educativo, es la capacidad de visión. Tenéis una visión que no tiene nadie, una visión en el sentido de amplia visión. El profesor ve lo que pasa en su aula, el director de un centro ve lo que pasa en su centro, y el ministro no ve nada. No ve nada, ve lo que le cuentan sus asesores. Entonces, entre el ministro que no ve nada, que está a ciegas, y el profesor que tampoco ve nada porque está ciegas dentro de su aula, hay pocas figuras en el sistema educativo que tengan un poco de visión de qué se está haciendo, de qué está pasando. Uno de ellos es vosotros, porque por vuestra propia responsabilidad tenéis responsabilidad sobre varios, por ejemplo, centros escolares. Y por tanto tenéis una visión de lo que está pasando alrededor, que es el que la podéis compartir, ¿no? O sea, que podéis hacer tenéis una capacidad que no tiene casi nadie de entender, ¿no?, de capilaridad, de entender lo que está pasando y de saber mover piezas. O, por ejemplo, yo os decía,
vosotros podéis identificar archipiélagos de certeza. Porque tú puedes llegar a un centro educativo y decir, ese problema que estáis teniendo, creo que lo han resuelto 4 cuadras más allá. Te voy a poner en contacto con ellos. Eso no lo puede hacer el ministro, no lo puede hacer ¿no? O sea, no lo puede hacer casi nadie en el sistema educativo. Sí lo podéis hacer vosotros. Entonces, yo siempre he insistido en esta idea que es fundamental. La figura de la supervisión tiene unas responsabilidades con la calidad, con la certificación, con una serie de cosas que no se la voy a negar. Yo tengo algunas dudas, pero no se lo voy a negar, evidentemente. Pero tenéis también una responsabilidad enorme con el apoyo, con el asesoramiento. Y para eso tenéis unos poderes, en el sentido de que tenéis una capilaridad sobre el sistema, una visión amplia del sistema, un conocimiento profundo de la legislación y un conocimiento profundo de lo que pasa en las aulas, que os permite hacer cosas que otros no pueden hacer. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sandra. Bien, perfecto. Carlos, me toca a mí hacer la parte fea, que es dar el cierre de la presentación. Realmente seguiríamos ratos escuchándote y creo que nos vamos todos con muchísimas cosas para pensar, que además es un tema súper significativo en este momento para nosotros que estamos trabajando en el tema de la reforma curricular. Pero bueno, de hecho la mayoría de los inspectores que tenemos en 20 minutos, 15, tenemos toda la tarde de trabajo en esas instancias que estamos teniendo de reflexión sobre el marco. Entonces, de más, no sé si estuviste viendo el chat, muchísimas gracias de todo el mundo agradecido, mandando saludos, interesados también en el material que estuviste nombrando. Y bueno, finalmente decirte que estamos siempre acá y siempre a la orden para recibirte, sos siempre bienvenido, y despedirte en nombre de todos los inspectores que estamos en el curso. Algunos ya se han empezado a retirar, pero los que estamos te súper agradecemos y te mandamos un gran abrazo. Muy bien, pues nada, que tengáis buen día, buen viernes, ánimo con todo, un placer. Y a ver si efectivamente podemos vernos algún día. Ojalá. Que sea pronto, que sea pronto. Sí. Muy amable, muchas gracias, muy claro. Saludos. Un abrazo fuerte, gracias saludos. a todos por estar. Muy amable, gracias por estar. Muchas gracias, Carlos. Chao, gracias. Siempre un crack. Gracias. Chao.